Romanos 3, capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 9. En el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ahora, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hasta ahí voy a leer. Lo que nos está diciendo, Pablo está mencionando varios, como 13 citas de todo lo que leemos aquí, vienen del Antiguo Testamento. Los judíos tenían una manera de decir, cuando una persona mencionaba, por ejemplo, digamos, porque Dios amó tanto al mundo. Y los que conocemos el versículo, sabemos lo que sigue. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como se supone que todos los judíos habían estudiado la ley, conocían la ley de Dios, solamente les daba la primera parte del versículo y sabía que ellos entendían y sabían lo que seguía. Y eso le llamaban como hilar o hilvanar perlas, como hacer un collar de perlas, mencionando un versículo y otro parte de cada versículo. Y como no están completos, entonces le pedí a la chula, a Cristina, mi esposa, que me escribiera los versículos completos. Los busqué en la Biblia y encontré la mayoría de ellos y se los voy a leer. Del Salmos 14, 1 al 3. Tengo un poco más de lo que está aquí en Romanos. Dicen eso en su corazón y lo van a oír y lo van a ver que es todo, viene de lo que está en Romanos, pero más extenso, más bien explicado. Salmo 14, 1 al 3 dice, dicen eso en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántas veces han oído que dicen la gente que van a ir al cielo porque son buenas personas? ¿Verdad? Si le pregunto, si fuéramos haciendo una encuesta, una entrevista por la calle con un micrófono, vamos por ejemplo a cualquier ciudad de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Colombia, de Argentina, a cualquier ciudad del mundo, y les preguntamos, ¿a dónde cree que va a ir cuando muera? La gran mayoría dicen que van a ir al cielo. Y cuando les preguntan ¿por qué?, ellos dan su explicación. Bueno, soy una buena persona, no he matado a nadie, no robo, no miento. Bueno, ya mintió, porque todas han fallado, ¿verdad? Entonces la ley nos revela en todo lo que fallamos, que no hay ni uno bueno. Y otros dicen, bueno, pues yo tengo mucha fe. Bueno, ¿quién tiene la fe? Pues en mi religión. Bueno, ¿cuál religión? En el momento que dicen en mi religión, ¿saben lo que están diciendo? No conozco al Salvador. Porque la religión es lo que el hombre hace para alcanzar a Dios.
el cristianismo, lo que Dios hace para alcanzar al ser humano, al hombre. Nosotros no buscábamos a Dios porque no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Lo que quiere decir que no hay ninguna persona que por su corazón y voluntad busque a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Hay quienes dicen, bueno, mi vida cambió cuando encontré a Jesús. Primeramente, hay que decirlo, bueno, Jesús no estaba perdido. Tú eres el que estabas perdido. Él es el que te encontró a ti. Tú no sabías ni a dónde ibas, ni en dónde estabas, ni de dónde venías. Estabas perdido. Otra cosa. Cuando uno dice la Biblia que cuando uno está lejos de Cristo, uno está muerto en delitos y pecados. ¿Verdad? Si uno le pone a un cadáver, un difunto, una ilustración medio gráfica, media fea, pero permítanme, si le pongo a un muerto un peso de 400 libras sobre su cuerpo, ¿creen que le va a doler? No. ¿Por qué no? Porque está muerto, ¿verdad? Si estuviera vivo, ¡ay! Pega de gritos, ¿verdad? Pero está muerto. Entonces el que está muerto no se da cuenta que está muerto. Entonces está viviendo una vida de pecado y no se da cuenta que está muerto y que está viviendo en pecado y que eso lo va a llevar al infierno. Entonces por eso dice que no hay quien busque a Dios. El Salmo 53, 1, 3 dice exactamente casi lo mismo. Dejen leérselos. Ya leímos Salmo 14, 1 al 3, ahora el 53, 1 al 3. Para repetición dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 5, versículo 9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas no son tan extrañas, porque están entre nosotros. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. ¿Saben lo que son lisonjas, verdad? Cuando le dicen a uno cosas bonitas, pero son puras mentiras. Ay, qué guapa te ves ahora. Ay, qué bonito se te ve ese vestido. Y por dentro dice, ay, sí, qué bien. ¿No te viste en el espejo antes de salir de casa? ¿Verdad? Le dicen a uno cosas, ¿saben por qué? Porque saben lo que uno le gusta oír. Y le dan por su lado, ¿verdad? Hay otra palabra para lisonjas, estoy tratando de pensarla. ¿Qué otra palabra piensan de lisonjas? Cuando dicen algo bonito. Qué rica te quedó la comida. Bueno, eso, pero en la persona, ¿verdad? Le dicen a uno cosas así que uno le gusta oír, ¿verdad? Ay, qué inteligente eres. Ay, qué guapo, qué guapa estás. Ay, qué bien se te ve esa ropa. Pero lo dicen solamente por halagarlo. Por halagar a uno, ¿verdad? Pero el halago o la lisonja es como el perfume. Sería como hipocresía. Hay que olerlo, pero no hay que tragárselo. ¿Por qué no hay que tomarlo? Porque le hace uno daño. El perfume no se toma, solamente se huele. Y cuando uno oye que alguien le dice a uno que uno sabe en su corazón, si uno es sincero consigo mismo, que lo que le están diciendo no es verdad, o están exagerando, ¿verdad? Ay, qué bien se te ve esa camisa, ¿verdad? Y hay de pensar otra cosa. Bueno, ahí lo dejo. Hablan lisonjas con su lengua. Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Proverbios 1:16 dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Isaías 59, 7 al 8 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz.
¿Cómo sabe uno cuando qué tan chueca está la línea? Oh, yeah. Poniendo una línea directa, recta, ¿verdad? Entonces ve cuánto se desvía a uno del camino. En el Salmo 6, 36, uno dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se han dado cuenta cuántas veces usan el nombre de Jesús como maldición? ¿Verdad? O como palabras que no me gusta ni pronunciar, que dicen como el güero chuy, ¿verdad? Se refieren al Señor Jesús. ¿Lo han oído eso? Ya. En primer lugar, no era güero, lo más seguro, porque la gente del Medio Oriente no son güeros, son morenos, parecen hispanos. Segundo lugar, no es ninguna persona, o en inglés dicen the man upstairs, el hombre allá arriba. No, Él es soberano, Él es santo, es sublime, y Él no le gusta que le falte uno el respeto. Se los digo solamente porque lo han oído, y yo sé que lo conocen. Y nunca debemos de usar ese tipo de lenguaje para recibirnos a Él, para hablar de Él, para referirnos a Él. Él es santo. Jesús le respondió, ese no era. Salmo 142, versículo 1 al 13. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Esto es lo que debemos de hacer. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. En el mundo nos van a poner trampas, ¿verdad? Nos esconden trampas, lazos. En Hechos 13, 36 al 40 dice la Biblia, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser injustificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Y en Gálatas 2:16, para terminarlo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los judíos, el problema que tenían los judíos es que, lo vimos en el capítulo 1, es que ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos iban a ir al cielo. La tenían segura. Les he dicho que hay historias que dicen los judíos que Abraham estaba a la puerta del infierno y no dejaba entrar a ningún judío al infierno. No importa qué tan malo hubiera sido. Bueno, eso no dice la Biblia. Pero por las obras de la ley nadie se salva. ¿Por qué? Porque la ley era como un espejo. Es como una nodriza, como un maestro que nos lleva a Cristo. Nos enseña cuánto fallamos. Bueno, ¿cuándo se vieron hoy en el espejo? Todos. ¿Qué es lo que hace uno cuando se ve en el espejo? A chulearse. Pues será lo único. Porque yo digo, ay, qué feo está ese espejo. No, uno se ve en el espejo para ver qué necesita arreglar en la cara, ¿verdad? Y si trae un chamagón, si trae una mancha, si trae algo en la cara, el espejo no lo usamos para quitarnos la mugre, ¿verdad? Lo usamos, el espejo nos enseña que está mal y vamos al lavabo, al agua y al jabón para limpiarnos la cara, ¿verdad? Si trae uno algo en la cara, el espejo nos dice que está mal con la cara. La palabra de Dios no salva, solamente enseñaba en cuánto fallaba la gente.
Por ejemplo, a los que dicen, pues yo he guardado los mandamientos, yo les pregunto, ¿cuáles son? Y saben que los que dicen que han guardado los mandamientos no los conocen, no se lo saben. En eso me dice que están echando mentiras. Y ya violaron uno de ellos. En cuanto dicen que ellos conocen los mandamientos, ya están exactamente. No mentirás. Ya mintió. Ya lo rompió otra vez. Entonces, por eso Pablo está enseñándonos en el capítulo 2 que los gentiles y judíos están perdidos. Y llega hasta el versículo 20 dándonos las malas noticias de que perdido está el mundo y que nadie busca a Dios. Y diríamos, pues no hay esperanza, ¿verdad? Hagan de cuenta que Pablo es el abogado acusador y está llevando a toda la humanidad a juicio. Nos lleva a la corte y nos presenta la acusación. Todas las acusaciones de la ley. En todo lo que fallamos. Y luego después de eso, el motivo por qué fallamos. ¿Verdad? Y después de eso viene el veredicto. ¿Y cuál es el veredicto? Culpable de todas las acusaciones. Y después de que viene el veredicto y todas las acusaciones, ¿qué es lo que sigue? La sentencia. Exactamente, viene la sentencia. Y entonces, ¿cuál es la sentencia? La paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces nos enseña que estamos perdidos. Nos llevaron a la corte y después nos dicen, el juez, ¿tiene algo que decir? Pues, ¿qué dice uno? No tengo nada que decir, su señoría. Reconozco que soy culpable de todo lo que se me acusa. Todos los cargos son verdad. Estamos perdidos. Y no tenemos ningún argumento, no tenemos nada de qué gloriarnos ni defendernos. Es lo que somos cuando venimos a la cruz. Es lo que somos. Somos culpables de tanto crimen, de tanto pecado que hemos cometido. Pero bendito sea Dios que ahí no termina la historia. Porque después del versículo 21 empieza a verse la luz. ¿Han estado alguna vez así que está el día medio frío, oscuro, nublado? Pero de pronto se abren un poco las nubes y salen los rayos del sol y se siente hasta el calorcito bien sabroso. ¡Ah! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Así es la historia aquí en la Biblia. En Romanos les decía, Romanos le llaman la obra maestra de Pablo. De todas las cartas que escribió, es la más sublime, la más suprema, la más maravillosa. Porque en esta carta Pablo enseña el plan maravilloso de Dios para la creación, para nosotros. Entonces comienza diciendo que no hay justo. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Si somos nosotros mejores que los demás, no. Todos estamos amolados, ¿verdad? Todos estamos perdidos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Saben que en este país, lamentablemente, hay 2.300.000 personas en prisiones? En este país hay más de 2 millones de gente en las cárceles. Y diríamos, ¿por qué un país que tiene tanta abundancia, tanta riqueza, verdad? Pero el corazón no importa en dónde esté y cuánto tenga. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Hay personas que trabajan los 7 días a la semana y que trabajan 12, 15 horas diarias por hacer más, por tener más. No se llenan con lo que tienen. Y si uno no está contento con lo que tiene, no va a estar lleno, contento aunque tenga más. Porque siempre va a querer más. Entonces, hay tanta maldad en el mundo. Les digo, en este país, por ejemplo, han muerto más gente en el país. Aquí han sido asesinados mucho más gente de todos los que han muerto en las guerras juntas.
En el siglo XX hubo más gente muerta o matada que en todas las guerras que han habido. Pero simplemente una estadística. En las guerras, desde la guerra civil aquí del año 1775 hasta el año 2000 o más, habían muerto lo máximo 800,000 soldados. Sin embargo, desde 1973 han matado a más de 62 millones en el vientre de las madres en este país. Imagínense, más gente que toda la gente que vive en Filadelfia, la ciudad de Filadelfia o la ciudad de Texas, Dallas. Es increíble. Hay países que no tienen tanta gente. Por ejemplo, muchos países centroamericanos, sudamericanos no tienen 63 millones de habitantes. Sin embargo, todos esos han matado. Y diríamos, pero qué crueles. En otros países también hacen lo mismo. Donde han aprobado el aborto, en México ya lo aprobaron el matrimonio homosexual. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Porque no respetamos la ley de Dios. Y la ley de Dios nos enseña en cuánto estamos fallando como seres humanos. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces los que dicen que son buenas personas, ¿con quién se comparan? Con ellos mismos. Para poder decir que uno es bueno, se compara uno con otro que es peor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me comparo con Hitler, digo, pues entre Hitler y yo, pues yo no he matado a nadie. Y él mató millones y millones, él fue culpable de la muerte de aproximadamente 80 millones. Todos esos murieron, de 80 a 100 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial que él empezó. Yo digo, pues comparado con Hitler soy un santo. Pero si leo en la Biblia lo que dice de todo lo que debo de hacer correcto y no lo he hecho, yo también soy culpable, ¿saben? Yo he tenido odio en mi corazón y la Biblia dice que si uno odia a alguien es como matarlo. Entonces, soy culpable de todos los mandamientos y solamente necesito violar uno una vez para merecer el infierno. Entonces, no soy mejor que, pues depende con quién se compare. Digo, ok, me comparé con Hitler y salí muy bien, ¿verdad? Ok, ahora vamos a compararnos cada uno de nosotros con Jesús. Ah, ¿verdad? Ahí sí ya la perdimos de calle, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que no merecemos nada más que la muerte. Más que la muerte, dice Jeremías. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Saben, Él es el único que lo conoce, es Dios. Porque Él da la respuesta en el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todos nos sentimos que somos mejores de lo que somos realmente. Pero cuando les digo, cuando nos comparamos con el Señor, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Segunda de Corintios 2:14, dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no comprende la Biblia. Se los digo por experiencia. Yo cuando estaba en Guadalajara me gustaba mucho leer. Iba al teatro y andaba, según yo, queriendo ser muy educado, muy intelectual. Y alguien me dijo, para ser una persona intelectual necesitas saber de música, de arte, de historia, de teología, necesitas conocer la Biblia para poder tener una buena conversación con cualquier persona. Dije yo, no, pues eso es fácil, voy y me compro una Biblia. Fui y me compré una Biblia, empecé a leerla, ¿saben qué? Iba de capítulo, de libro a libro, no lo entendía nada. O aunque le entendía, no me tocaba. ¿Saben por qué? Porque estaba muerto. De nuevo el peso sobre el muerto, pues yo estaba muerto y no me remordía la conciencia por mis pecados. Entonces, ¿de qué sirve leer algo que uno no comprende?
Por ejemplo, si agarramos una Biblia en japonés, ¿de qué nos sirve? No le entendemos nada, ¿verdad? Y cuando no tenemos el Espíritu Santo, no la comprendemos. Es lo que nos dice en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es de que hay que tener el Espíritu Santo para poderlas discernir. En Eclesiastés 7:20 dice la Biblia, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni uno. Todos, desde chiquitos, en cuanto uno tiene uso de razón. El otro día le enseñé un video a Cristina, estaba en mi teléfono y vi un video de una niña, tiene como 2 años. Y la mamá le pregunta, ¿hiciste eso? No. Ya. Dime la verdad. No. Y alegue con la mamá y tiene como 2 años. Y bien linda la criatura, ¿verdad? Pues que niño no es bonito de 2 años, ¿verdad? Pero ahí se ve el corazón perverso desde esa edad de una niña. Y alegue con la mamá que ella no era culpable de lo que le decía la mamá. Y desde ahí empezamos. Desde ahí empezamos. Si volvamos a Romanos, dice en el capítulo 11, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Como les digo, si Dios no nos buscara, nosotros nunca lo buscaríamos. ¿Saben por qué? Porque nos sentíamos bien como estábamos, ¿verdad? ¿A poco no se sentían bien ustedes, digamos, a los 15 años? Aunque uno sabía que hacía mal, pero no le remordía dando la conciencia para dejar de hacerlo, ¿verdad? ¿Y saben por qué nos sentíamos mal? Porque tenemos la conciencia que nos refleja y nos enseña cuando pecamos, ¿verdad? Pero no le hacemos caso. Y seguimos haciendo lo mismo. Por lo menos yo lo hacía. Y no hay nadie que diga, yo también. Todos lo hacíamos, ¿verdad? ¿Saben por qué sé que nos arrepentimos? Porque la próxima vez que había la oportunidad, lo volvíamos a hacer. Entonces ahí vemos que nuestro corazón no estaba cambiado. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esas palabras tan... Pablo no mide palabras, ¿verdad? Nos lo dice bien claro. Bien claro. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No, en otras palabras, no sirve para nada. Como decir, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve para nada. Es lo que Pablo diría. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De nuevo, vuelve a decir que no hay ni uno bueno. Y fíjense en lo que dice esta palabra, el 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. ¿Han visto algún sepulcro abierto? Oiga, ¿Verdad? Cuando en nuestros pueblos, ¿verdad? Por ejemplo, yo crecí en un pueblo sobre todo los terrenos. chico y había tumbas que se habían derrumbado y nadie las había arreglado y se veían hasta los huesos de los cadáveres ahí, ¿verdad? Pues dice que así es nuestra garganta o a los que se está refiriendo. Espero que nuestras gargantas estén más limpias que esto ahora, ¿verdad? Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Santiago nos da una buena lección de cómo debemos usar nuestra lengua, nuestra garganta. Les decía de la niña esta, ¿verdad? A los 2 años ya está alegando con su mamá. ¿Saben una cosa? Fíjense en esto. Una criatura dura como 2 años para aprender a hablar. Oiga, Y puede vivir 80 años y no aprende a callarse la boca. ¿Verdad? Puede llegar a los 80, 90 años y no ha aprendido a callarse la boca cuando debe de callarse. Habla más de lo que debe, dice lo que no debe de decir y al rato tiene que disculparse. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno dice una cosa, ya no lo puede regresar. Hay palabras que hieren mucho más que heridas que una paliza, una cicatriz que le dejan a uno.
Hay heridas en la mente y en el corazón que nunca se sanan o duran mucho tiempo. Ya. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno abre la boca. Por eso dice la que... Bueno, vamos a Santiago, capítulo 3. Al capítulo 3, versículo 10. Bueno, lo voy a empezar desde el versículo 6, porque habla de la lengua. Está más extenso. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, ¿por quién? Por el infierno. Por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Cuando vemos una víbora de cascabel, ¿qué hacemos? Corremos, le damos la vuelta, ¿verdad? No la levantamos y la agarramos y jugamos con ella, ¿verdad? Bueno, hay alguien que sí hace eso, un hermano que conozco, que tiene tiempo sin venir. Ha puesto en Facebook donde agarra víboras de cascabel, las trae, se le enredan y soy el cascabel, la trae aquí agarrada del cuello. Digo, yo no, yo lo que agarro es una pala y dale duro. Eso es. Pero nunca uno normalmente se pondría a hacer algo así. ¿Por qué? Porque está lleno de veneno mortal. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, miren, está hablándole a cristianos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia manera. Así es de que tenemos que tener ese, pero bueno, el 14 también dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Así es de que estamos viendo que la lengua es algo terrible, difícil de controlar. Por eso dices, sean rápidos para oír y lentos para hablar, ¿verdad? Rápidos para oír, pero lentos para hablar. Y de nuevo, otra vez vemos, por eso Dios nos dio 2 orejas para oír y solamente una boca para hablar. Y ahí vemos cómo debemos de hacerlo. Así es que regresemos a Romanos de nuevo. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 12, 35, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Se dan cuenta? Toda palabra que salga de nuestra boca, tenemos que darle cuentas a Dios en el día del juicio. Y en el 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en el versículo 15, capítulo 15, versículo 18, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. ¿Qué dice? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermanos, de cómo hablamos, cómo usamos nuestra lengua, cómo usamos nuestra boca. En Proverbios 5:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué son sandeces? Tonterías. Mi hermana me contó una vez que estaba en Guadalajara en el camión
Y subió un hombre muy distinguido, bien vestido, bien alto, bien parecido. Y pues se veía la diferencia, ¿verdad? Subió al camión y pues estaban llenos los asientos, se agarró de la barra que está arriba, ¿verdad? Y venía un señor más chaparrito, más bellito, más mal vestido, que a la pasada lo tocó, ¿verdad? No lo empujó, nomás lo tocó. Y el hombre se le puso una maltratada con sus palabras muy educadas, pero lo maltrató muy feo. Dice mi hermana, cuando lo vi, se veía alto y guapo. Cuando terminó de hablar, se veía así de chiquito. Y daba hasta asco ver de lo que salió de su boca. ¿Verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Pues es lo que ellos saben, su corazón estaba lleno de soberbia y de orgullo, porque tal vez se sentía, por supuesto, mejor que los demás. Y cuando un pobre naco, ¿verdad? Viene y le da un empujoncito, no, pues se ofendió. Bueno, ahí se ve lo que hay en el corazón. Por eso no debemos que de nuestra boca salgan alabanzas al Señor y maldiciones para los demás. Y como dice Santiago, lo más difícil de controlar. La lengua, porque dice, es como el timón de un barco, es pequeño, pero dirige a un barco grandísimo en el mar. Un timón, ¿verdad? Un timón, ¿verdad? Es lo que usan. O digamos un volante, ¿verdad? Un volante también. Esos trailers grandes de 18 ruedas que dan con un volante, lo manejan para donde quieren. Y si no controlamos nuestra lengua, el diablo la usa para manejarnos como él quiere. ¿Y saben a dónde nos lleva el diablo? Al voladero, ¿verdad? A la muerte. Si es que tengamos cuidado con eso. En el Salmo 10, versículo 7 dices, llena está tu boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Ay, hasta aquí le dejamos con la lengua, ya nos dijo demasiado. Versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Como les decía, hay más de 2 millones de gente en las cárceles. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿No vieron hace meses, el año pasado, todos los disturbios, los motines, quebrando ventanas, robando la mercancía, quemando los edificios y todo? En un país donde hay abundancia. Y a muchos de los que agarraron, saben que son gente con educación, con colegio y universidad, la mayoría de ellos, que viven en buenos barrios, iban a otras ciudades a destruir. Y luego se suben a su carro y se van a su casa. Y otro día a la universidad, a Antifa y Black Lives Matter, todos ellos, puros criminales que no tienen ninguna necesidad de robar. ¿Por qué lo hacen? Por el corazón tan negro que tienen. Por eso. Pero no podemos apuntarle solamente a ellos, en todo el mundo lo vemos. En nuestros países también, ¿verdad? Versículo 17, si no conocieron camino de paz. No hay temor del Dios delante de sus ojos. En realidad no tienen temor. El problema que tenemos, la conciencia nos acusa, ¿verdad? La gente se siente culpable. ¿Y cómo tratan con ese problema de la conciencia? Bueno, pues hay quienes tienen la respuesta. Saben que aquí en Estados Unidos hace tiempo alguien estaba vendiendo bolsas para solucionar la culpabilidad de la acusación de la conciencia. Estaban vendiendo bolsas. Y lo que había que hacer, soplar en la bolsa y echar toda la culpa de sus pecados, de todo lo que ha hecho, y luego echarla a la basura. Y al rato se sentía culpable de otra cosa, agarraba otra bolsa y le echa, le sopla y le echa todas sus maldiciones y todo lo malo que ha hecho y la tira a la basura. Y ayer estaba yo, como era el tema, estaba buscando en la internet
maneras de cómo aliviar. Le puse yo, ¿cómo puedo calmar mi alma, mi corazón de la culpa que siento? 10 pasos, ¿cómo solucionar el problema de la culpabilidad? 10 pasos, ¿saben qué? No te culpes, no es tu culpa. Tal vez creciste en un hogar donde no te comprendieron o no te amaban. No, es la culpa de otros. Pero ninguna decía, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y cambia, deja de hacer lo que has estado haciendo. Ninguna nos llevaba a la solución. ¿Dónde está la solución? Al pie de la cruz, donde Jesús murió por nosotros. Venid a mí todos ustedes cansados y trabajados y yo les daré descanso. ¿Verdad? Él nos invita a venir a Él y confesar nuestros pecados y nos limpia de toda iniquidad. Esa es la solución. ¿Saben de cuánto me siento culpable yo ahora? De nada. ¿Por qué? Porque hoy mismo en la mañana, al primer servicio, les dije, hay que confesar nuestros pecados. Confesé mis pecados. Porque como ustedes, tengo pies de barro. Y fallamos todos, ¿verdad? Ya sea pequeño, sea grande. A veces cometemos pecados que ni cuenta nos damos porque estamos tan acostumbrados que ya ni cuenta nos damos cuando lo hacemos. Pues pedimos perdón por los que recordamos y hasta por los que no recordamos, ¿verdad? Y Dios nos perdona, ¿qué? De todos nuestros pecados. De todos, no la mayoría, no los ¿cómo le llaman la Iglesia Católica? Pecados mortales y veniales. No solo los veniales, también los mortales. Todo, y en la Biblia no habla de eso, ¿verdad? No. Que hay veniales y mortales. La Biblia dice que todo pecado es muerte. Todo pecado es una violación de la palabra, de los mandamientos de Dios. Y no debemos decir, pues este es pequeño, este se vale, ¿verdad? Ay, me llevaré eso. Pues nadie me ve. Bolsa. Al cabo aquí tienen mucho. Las tiendas hacen mucho dinero. ¿Verdad? Van al restaurante, ¿verdad? Van pasando. Caramba, dejaron mucha propina. No lo necesita, yo lo necesito más. ¿Verdad? Podemos hacerlo de esa manera. Nunca lo he hecho, ¿ok? Nomás quiero aclarar a los hermanos, nunca lo he hecho. ¿Que lo he pensado? Sí. Sí lo he pensado y más antes. Pero al contrario, cuando paso digo, ay pobrecita, qué poco le dejaron, ¿verdad? No le da nada. No, ¿verdad? Pero sentimos, ¿verdad? La carne nos llama a desobedecer. Y por eso debemos de controlarla. Porque no debemos de hacerlo. Porque en nuestro corazón, ¿saben? En nuestra naturaleza humana, les he dicho antes, tenemos la capacidad, las semillas de cometer todos los pecados habidos y por haber. Porque nuestra naturaleza es perversa. Y si no la controlamos, nos lleva al voladero. Un hombre anciano dijo algo muy bonito. Dijo, mi memoria me está fallando. Pero hay dos cosas que nunca se me olvidan. La primera, que soy un gran pecador. La segunda, que Jesús es un gran Salvador. Amén. Mientras recordemos esas, vamos bien. Amén. Vamos bien, hermanos. Porque los problemas, ¿no han visto cómo hablan ahora del racismo? ¿Cuál es el problema con eso? Todos somos pecadores. Negros, blancos, rojos, cafés, amarillos, azules, verdes, todos tenemos el mismo problema. Todos fuimos creados, todos somos descendientes de los mismos padres. Todo nos une, la sangre que tenemos, y ahora como cristianos el Espíritu Santo nos une a todos. Así es que lo maravilloso. Vamos ahora al versículo 21. Dice, pero sabemos
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aquí es donde cambia, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí están las grandes, buenas noticias. Amén. Primero nos enseñó todo lo malo, ahora nos va a enseñar todo lo maravilloso que tenemos en Cristo. Saben que todos nosotros que hemos creído y seguimos a Cristo, un día vamos a estar en su presencia. No sé si alguna vez han soñado con el cielo, pero va a ser algo mucho más maravilloso de lo que podamos soñar o imaginarnos. Porque dice la palabra de Dios que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Dios tiene unos planes increíblemente maravillosos para cada uno de nosotros. Así es que debemos de amarlo, respetarlo y seguirlo todos los días de nuestra vida. El pecado es representado como, ya para terminar, como un blanco, ¿verdad? Y dicen que el pecado es como fallar al blanco. Bueno, ¿cómo podemos siempre pegarle en el centro al blanco? Practicando. Bueno, les voy a dar una más fácil. Hagan de cuenta que vamos al bosque, hay muchos árboles, llevamos nuestro arco y nuestras flechas, empezamos a clavar flechas. ¿Cómo sabemos que le damos al blanco todas las veces? Bien fácil. Ya que clavamos las flechas, nomás vamos y le marcamos un círculo a cada una. ¿Verdad? Y así le pegamos todas las veces al blanco. Pero eso es fácil decirlo, ¿verdad? Pero la manera en que le pegamos al blanco todas las veces es siguiendo a Cristo. Él le pegó al blanco todas las veces. Él nunca cometió pecado, Él nunca se equivocó, Él nunca erró, Él nunca pidió disculpas. Es algo que me maravilló a mí cuando me di cuenta. Nunca vi en la Biblia que Jesús pidió disculpas. Porque nunca pecó, porque nunca se equivocó. Aún en las veces cuando se quedó 2 días más después de que le vinieron y le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Y se quedó. Y luego les dijo, Lázaro duerme. Pues entonces va a despertar. No. Lázaro está muerto. Pero voy para levantarlo de la muerte. Llega, ya tiene 4 días enterrado el pobre de Lázaro. Y le dicen las hermanas, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, discúlpenme, perdónenme por haberme tardado tanto. No, dijo, todo estaba perfectamente planeado que así Dios lo iba a hacer. Jesús le pegó al blanco todas las veces. Y mientras nosotros sigamos a Jesús, ¿saben lo que recibimos? El crédito de lo que Él hizo todas las veces. Él nunca falló, Él nunca desobedeció al Padre. Entonces, sigamos a Jesús y siempre le pegamos al blanco. Amén. Amén. Señor bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos. Exaltamos su santo y glorioso nombre. Es usted un Dios tan bueno, tan maravilloso, tan clemente, pero al mismo tiempo también es un Dios severo que juzga el pecado y juzga al pecador que no se arrepiente
y le va a pedir cuentas por toda palabra y por todo hecho y por toda omisión, porque no se arrepintió y no vino a usted, Señor. Nunca le entregó su corazón, Señor. Entonces sí, es increíblemente bondadoso y gentil y tierno y bueno a los que lo obedecen y a los que lo aman y a los que lo buscan, pero va a ser muy severo con todos sus enemigos, los va a destruir a todos. Señor, le pido por la salvación de todos nuestros seres queridos que nunca han venido a sus pies. Han oído el mensaje, pero no lo han recibido para ellos. Y yo tengo en mi corazón y en mi mente a varias personas de mi familia en este momento y le pido por ellos. Y cada uno de ustedes yo sé que le pide por sus seres queridos. Y le damos también las gracias por los que han venido a sus pies, Señor. Lo adoramos, Señor, y lo glorificamos con todo el corazón. Y le pido su bendición sobre todos mis hermanos y especialmente para los que están enfermos, Señor, como nuestra hermana Elena y toda su familia. Por la hermana Cintia, Señor, la hermana Noemí, que está luchando y recuperándose del virus, Señor, y tantos otros que usted conoce. Los levantamos ante usted, le pedimos su bendición y su sanación. Y todo lo pedimos, Señor bendito, en el nombre santo y sagrado de su bendito Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.